Buenas noches, hermanos. Vamos a Mateo 17, del 24 al 27. La palabra de Dios nos dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselos por mí y por ti. El episodio que estamos viendo aquí de la palabra de Dios es único de Mateo, solo lo encontramos aquí en esta sección. Y el tema que está tratando pues es acerca del impuesto. El impuesto siempre ha causado malestar en las personas. A casi nadie le gusta pues despojarse de lo que tanto esfuerzo ha costado ganar. Y siempre se busca la forma de no pagar impuestos, siempre se busca la forma de evadir esa responsabilidad. En los versículos anteriores o capítulos anteriores, nuestro Señor Jesucristo acaba de someter a sus discípulos a un entrenamiento intenso. Se han ausentado de Capernaum y han ido a tierra de gentiles, donde ellos fueron, y nos encontramos en esta sección de Mateo, que Él está trabajando y Él está hablando, instruyendo a sus discípulos. Esta fase particular de la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él empieza a dedicar desde aquí hasta su muerte, a trabajarla mayormente con sus discípulos, pasa tiempo con ellos, les enseña a ellos, está pendiente de ellos. Entonces, desde aquí, desde Mateo 17:14 hasta Mateo capítulo 20, son casi 4 capítulos, Jesús lo está dedicando exclusivamente a los 12, mayormente. Ahora, también esta es la última vez que nuestro Señor Jesucristo está en esta ciudad, en Capernaum. Después parte hacia Galilea, hacia Jerusalén, y pues tiene el desenlace que todos conocemos en la ciudad de Jerusalén de su muerte. Nuestro Señor Jesucristo, en los versículos anteriores, como veíamos, ha hablado acerca de su muerte, ha enseñado a sus discípulos acerca de su muerte. Ellos lo han entendido, pero los está preparando para lo inevitable. Vamos a ver 5 razones por las cuales Jesús procede como un ciudadano ejemplar. Primera razón: Jesús procede como un ciudadano ejemplar al aceptar un impuesto establecido por la autoridad. Versículo 24 dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo: sí. Bueno, aquí la Biblia nos dice que cuando ellos llegaron a Capernaum, Capernaum es la ciudad de Nahum, también se conoce como la ciudad del consuelo. Capernaum era una pequeña ciudad y hermosa, colocada en la ribera noroeste del lago de Galilea. Estaba enclavada en la región de Zabulón y de Neftalí, el mismo Mateo nos lo dice. Por lo general se sitúa Capernaum a unos 4 kilómetros al suroeste de donde desemboca el río Jordán, en el lago en el cual se ubica esta ciudad. Bueno, en la ciudad vivía Pedro y también vivía ahí su suegra. Es una ciudad donde el Señor Jesucristo ministró, es una ciudad donde el Señor Jesucristo enseñó y llegó a ser conocida como la ciudad de nuestro Señor Jesucristo, de esta forma. También esta ciudad él asentó su base de operaciones para las giras, de aquí partía para todo el trabajo ministerial que ellos estaban haciendo. Bueno, el versículo nos dice que ellos cuando llegaron a Capernaum, probablemente estaban en la casa de Pedro o en la casa de la suegra de Pedro. Ellos estaban hospedados en una de estas 2 casas. Probablemente ellos necesitaron algo y Pedro se vio la necesidad de salir, probablemente. Y mientras Pedro salió a buscar aquello que necesitaba, se encontró con los que cobraban las 2 dracmas, con los de los impuestos. Y los que cobraban las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le dijeron que si su maestro no pagaba el impuesto. Ahora, Pedro le responde que sí, pero recordemos, nuestro Señor Jesucristo había salido a esta gira de predicación, a esta gira de trabajo. Habían salido de la región de Galilea, se habían ausentado de la región de Galilea, habían ido al área gentil, como vemos en los versículos y los capítulos anteriores,
estuvieron en el área de Tiro y de Sidón, un área gentil, estuvieron también, después vinieron por el este rodeando y llegaron a aquellas 10 ciudades llamadas Decápolis, pasaron un tiempo en estas ciudades, posteriormente ellos regresaron a Cesarea de Filipos. Cesarea de Filipos es una ciudad judía, pero habitada mayormente por gentiles. ¿Por qué? Porque era frontera en ese momento con una zona gentil que se encontraba ahí. Entonces ellos han salido, ellos están trabajando, ellos están ministrando, ellos se han ausentado de la ciudad. Ahora vienen estos hombres y preguntan acerca de su maestro, y que si su maestro paga las 2 dracmas, y Pedro les contesta que sí. ¿Por qué? Porque Pedro sabía que el maestro sí pagaba las dos dracmas. Pedro conocía a nuestro Señor Jesucristo, había convivido con nuestro Señor Jesucristo, y lo más probable es que él sabía que él sí pagaba este impuesto. No lo había pagado, ¿por qué? Porque se habían ausentado. Se habían ausentado varios meses, habían ido a la región de Ciro, a la región de Sidón, habían ido después a Decápolis, después habían ido a Cesarea, y entonces como ellos habían estado fuera, no habían podido pagar este impuesto. ¿Qué impuesto es este? Bueno, este impuesto lo encontramos en Éxodo 30, versículos del 12 al 16, y este es un impuesto judío, no es un impuesto romano. Es un impuesto judío referente a un pago para la manutención del templo, y equivalía a 2 dracmas. En Éxodo 30, versículos del 12 al 16, dice: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Eso nos dice el versículo 12. Y en el versículo 16 dice: y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por nuestras personas. Entonces, este era un impuesto que se daba para la manutención del templo. Todo judío mayor de 20 años, y se cree que entre los 20 y los 50 años, pagaban este impuesto. Cuando ellos fueron llevados cautivos, se dejó de dar este impuesto. Pero cuando regresaron en la época de Nehemías, en Nehemías 10:34, Nehemías inmediatamente, nuevamente puso en función este impuesto. Nehemías 10:34 dice: echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según la casa de nuestros padres, en los tiempos determinados, cada año para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Entonces Nehemías, este impuesto no se había cobrado durante muchos años, porque habían estado 70 años cautivos. Cuando ellos regresan, Nehemías inmediatamente lo activa. Nada más que cuando regresan, como la situación del pueblo era de pobreza, Nehemías no cobra las 2 dracmas. Nehemías cobra 1/3 del costo, un shekel. Y durante un tiempo se está cobrando esto. Cuando el pueblo nuevamente ya retoma un cierto nivel económico, se vuelve otra vez a activar y empiezan a cobrar nuevamente las dos dracmas. Ahora, los cobradores de impuestos eran casi como Lolita. ¿Por qué? Porque si usted no pagaba, ellos podían ir y quitarle algo de usted, pues podían ir y lo que para nosotros sería ahora embargar, más o menos. Embargaban sus pertenencias personales. ¿Por qué? Porque era algo obligatorio. Este impuesto no era opcional, era obligatorio para la manutención del templo. Entonces, los cobradores de este tributo pues no eran publicanos, eran reconocidos por el pueblo, los tenían como servidores de Dios, eran muy respetados, pero también estas personas colocaban una caja ahí cerca de la ciudad y estaban checando quién iba y echaba sus 2 dracmas. Si usted no echaba sus dracmas, la responsabilidad de ellos era ir a buscarlo, como están buscando a Pedro y a nuestro Señor Jesucristo, para que pudiesen pagar las 2 dracmas. Entonces, este era un impuesto que nuestro Señor Jesucristo conocía, y era un impuesto que había sido establecido por nuestro Dios. Segunda razón por la cual nuestro Señor Jesucristo procede como un ciudadano ejemplar. Jesús procede como un ciudadano ejemplar porque paga sus impuestos. Llegaron a Capernaum y vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, pero no le preguntan por su situación en cuanto al pago del impuesto. Le preguntan por nuestro Señor Jesucristo, por el maestro. ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Pedro les dice que sí, como ya expliqué. ¿Por qué? Porque Pedro entendía que nuestro Señor Jesucristo sí cumplía con este pago de este impuesto. Probablemente estas personas estaban buscando algo para acusar a nuestro Señor Jesucristo.
Probablemente estas personas, estos recaudadores de impuestos, también se estaban poniendo de acuerdo con los escribas, con los sacerdotes del templo, buscando encontrar algo para acusar a nuestro Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo les diese un motivo, y ellos podían tomar ese motivo, ¿para qué? Para poder atacarle, para poder ir y para poder acusarle. Este impuesto se debía pagar en el mes de marzo, no tenía una fecha, pero era hasta marzo, y al parecer, como ellos habían salido de esta gira tan larga, no lo habían podido pagar. Pero nuestro Señor Jesucristo, como vamos a ver más adelante, estaba dispuesto a pagar, aún fuera de tiempo, este impuesto que sabía que Dios lo había ordenado. Y estaba dispuesto por lo siguiente: nosotros nos quejamos de nuestro gobierno y pensamos que los que están en nuestro gobierno son unos hipócritas, y quizá lo sean. Y pensamos que por la actitud de ellos o por la vida de ellos, pues nosotros estamos exentos de pagar un impuesto. En los días de nuestro Señor Jesucristo, y dicho por Él decía que el templo se había convertido en una cueva de ladrones. Pero aunque Él reconocía que en el templo, los que servían en el templo, los líderes de la nación, era una cueva de ladrones, Él estaba dispuesto a pagar ese impuesto. Y este impuesto servía así para, imagínense un edificio del tamaño del templo, todo el servicio que requiere, ¿no? Pintura, todo lo que tiene que arreglarse, era mucho lo que se requería. También el sueldo de los que trabajaban ahí. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, aunque había dicho que era una cueva de ladrones el templo, estuvo dispuesto a pagar su impuesto. Esta es una enseñanza grande para nosotros. Ciertamente, a veces la gente que nos dirige, no me gusta generalizar, probablemente sean hipócritas, probablemente sean ladrones, probablemente no merezcan que paguemos el impuesto, pero también en esta época la gente era igual, y nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a pagar su impuesto, a dar su impuesto. ¿Por qué? Porque sabía que Dios había establecido este impuesto. Tercera razón por la cual nuestro Señor Jesucristo procede como un ciudadano ejemplar. Jesús procede como un ciudadano ejemplar al aclarar su ciudadanía y pagar el impuesto. Versículos 25 y 26. Pedro le responde y les dijo que sí. Y Pedro los deja ahí y se dirige a la casa donde se encuentran hospedados nuestro Señor Jesucristo y el resto del grupo. Al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Mateo dramatiza la escena y la hace más impactante. Nuestro Señor Jesucristo no había estado presente en la conversación que Pedro había tenido con aquellos hombres. Pero nuestro Señor Jesucristo es omnisciente, Él lo conoce todo. La Biblia nos dice que a Él no tenían que decirle lo que había en el corazón o los pensamientos de las personas, porque Cristo conoce a todos. Cristo sabe todo, Él es omnisciente. Ahora, imaginemos por un momento la escena. Pedro viene después de la plática con ellos, entra a la casa, pues quizá viene pensando en lo que dijo, lo que no dijo, y caminando en las situaciones. Y nuestro Señor Jesucristo, que sabe lo que viene pensando, inmediatamente lo confronta y inmediatamente le dice: ¿qué te parece, Simón Pedro? Hermanos, yo me imagino a Pedro con una cara de sorpresa. ¿Qué me parece? ¿Qué hice mal ahora? ¿O qué? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo conocía y sabía lo que Pedro venía pensando, y sabía exactamente, como es omnisciente, lo que Pedro traía en mente. Y entonces yo me imagino a Pedro entrando en la casa y nuestro Señor Jesucristo le dice: Pedro, ¿qué es lo que vienes pensando? Yo me imagino a Pedro hasta como que ahora sí ya me agarraron en la movida, o sorprendido de una manera dramática. Y nuestro Señor Jesucristo continúa ahí diciéndole en este versículo: ¿qué está pasando en tu mente? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y continúa nuestro Señor Jesucristo y le hace una pregunta y le empieza a explicar: ¿los reyes de la tierra de quién cobran el impuesto o el tributo? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro sabía exactamente, por siglos, por años él había vivido la opresión de los romanos, conocía de sus injusticias, sabía que los romanos podían llegar y abusar de ellos y hacer lo que querían. Sabían que el imperio romano podía ponerles cualquier tipo de impuesto, cualquier tipo de ley, y ellos no tendrían ninguna otra opción más que pagar ese impuesto. Pedro sabía exactamente que los romanos a quien cobraban el impuesto era ellos, y las familias
poderosas de los romanos y las personas que pertenecían al imperio, pues obviamente ellos no pagaban estos impuestos. Pedro conocía exactamente la respuesta. Él y su pueblo la estaban viviendo en carne propia. Y por eso Pedro le responde, y por eso Pedro le dice, bueno, ellos cobran el impuesto de los extraños, ellos cobran el impuesto de los conquistados, ellos cobran el impuesto de aquellos a quienes ellos están dominando. Y los hijos y las familias de ellos, pues por supuesto, es obvio, están exentos de este impuesto. Pero nuestro Señor Jesucristo revela aquí algo bien importante. Nuestro Señor Jesucristo es del linaje de David, descendiente directo de David. Él tenía derecho al trono de David. Y por ser del linaje de David, nuestro Señor Jesucristo podía estar exento de este impuesto. Pero hay algo más grande aquí. El impuesto que Él está dando es para el templo. Y el templo es la casa de su Padre. Y entonces nuestro Señor Jesucristo está revelando aquí su ciudadanía, está revelando aquí su linaje. Él es hijo del Rey de Reyes, Él es el hijo de aquel que se adora en el templo. Por lo tanto, Él estaba exento. Debemos tener cuidado, usted y yo, cuando recibimos a Cristo, somos hijos de Dios. Y podemos llegar a pensar, si somos hijos del Rey de Reyes, si somos hijos del Dueño de todo, pues entonces yo estoy exento de muchas cosas en esta tierra. Y nuestro Señor Jesucristo, aunque estaba exento de este impuesto, y aunque esta afirmación es una afirmación mesiánica, que Él está explicando, todavía Él es un buen ciudadano y Él paga el impuesto. Primera de Pedro 2, 13, 14, Pedro nos dice, el mismo Pedro con el que Cristo está aquí platicando, dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Las autoridades están puestas para castigo del malhechor, pero al que hace lo bueno no le pueden hacer nada. Y nuestro Señor Jesucristo entendía perfectamente esto y está dando testimonio, aunque Él no estaba sujeto por ser hijo de Dios a este impuesto, de todas formas, Él decidió pagarlo. Cuarta razón por la cual Jesús procede como un ciudadano ejemplar. Jesús procede como un ciudadano ejemplar al establecer la norma de conducta para todo ciudadano. En el versículo 27, la primera parte nos dice, que le dice a Pedro, sin embargo, para no ofenderles. Y hermanos, esto es bien importante en nuestras vidas. La palabra que se utiliza aquí en griego para ofenderles es escandalizo. La palabra escandalizo, cuando se utiliza como un verbo, significa hacer caer a alguien, hacer tropezar a alguien, colocar piedras o colocar cuerdas para que alguien caiga. Pero esta palabra también se usa de otra forma, como un sustantivo, y cuando se usa como sustantivo, la palabra es escandalón. Y la palabra escandalón significa hacer trastabillar, tropezar, empujar o hacer resbalar a otra persona. Nuestro Señor Jesucristo está dispuesto a pagar el templo, aunque Él puede estar exento de este pago. ¿Por qué? Porque no quiere ser de escándalo, porque no quiere ofender a aquellas personas que lo están atacando. Y debe ser la idea, hermanos, nosotros tampoco queremos ofender a las personas. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo está diciendo esto? ¿Cuál es la causa de esta norma que Él está poniendo? Hermano, cuando usted y yo escandalizamos a alguien, cuando usted y yo hacemos tropezar a alguien, ese testimonio cierra el corazón de esa persona. Y luego esa persona ya no nos quiere escuchar. Un corazón cerrado es una puerta cerrada en nuestras vidas. Y en cuanto al evangelismo y en cuanto al testimonio, ese corazón quizá nunca se abre a nuestras vidas. Entonces, debemos hacer las cosas bien como buenos ciudadanos y nuestro Señor Jesucristo está pagando el impuesto porque no quiere escandalizar, aunque sabe que es una cueva de ladrones, pero quiere que su testimonio llegue a aquellas personas. Y hermano, usted y yo es lo mismo. Cuando escandalizamos a alguien o cuando hacemos algo
que ofende a otra persona, aunque aquí es en el contexto de este impuesto, pues el evangelismo se viene abajo. ¿Por qué? Porque las personas ya no nos van a querer escuchar. Sus corazones, sus mentes y sus pensamientos se van a cerrar. Última razón por la cual Jesús procede como un ciudadano ejemplar, hermanos, número 5. Jesús procede como un ciudadano ejemplar por la forma en que paga el impuesto, mostrándose como el Mesías. La segunda parte de este versículo, la parte que nos falta, le dice a Pedro: ve al mar. Y hermanos, qué impresionante este milagro. Ve al mar, como muchos de los que hemos visto, eche el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselos por mí, y dáselos por ti. Hermano, Cristo pagó este impuesto por medio de un milagro. ¿Por qué? Bueno, quizá no tenía, sabemos que siempre no traía muchas posesiones, aunque es el dueño de todo. Como dice ese precioso himno que a veces cantamos en Navidad: dueño era de las Pléyades mil, él es dueño de todo el universo. Pero manda Pedro, qué milagro tan tremendo, como buscar una aguja en un pajar. ¿Sabes, Pedro? Ve a donde tú quieras y ahí párate. Y cuando tú te pares ahí, Pedro, lanza un anzuelo, no la red, no un cordel, por decirlo así. Me acuerdo de niños, hacíamos nuestros anzuelos y le poníamos en nuestra ilusión un alambre enrollado y lo echamos ahí a un charco y pensábamos que iba a picar algo. Bueno, nunca picó nada, ¿no? Pero un anzuelo, hermanos, y no 1, 2, 3, 4, 5 peces, un solo pez. Qué fantástico es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo saques, le abres la boca y la boca tendrá la cantidad justa para pagar no solo mi impuesto, sino también el tuyo. Hermano, los discípulos también pagamos impuestos. Y el Señor aquí está pagando el impuesto de Pedro. ¿Cómo pagó nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué hizo este milagro? Para impresionarnos. Cada milagro que Cristo hizo está apuntando a su divinidad. Él controla la creación, Él controla los tiempos, Él controla todas las cosas. Unos años después, Pablo dice a Tito: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y estén dispuestos a toda buena obra. Cristo nos da aquí el modelo de cómo ser buenos creyentes, de cómo ser buenos hijos de Dios. La autoridad, cuando Cristo vivió, no tenía el derecho de cobrar este impuesto, pero Él estuvo dispuesto a pagar este impuesto. Jesús eligió vivir recibiendo a un trato injusto por poder salvar la vida.